domingo. Vamos ahora a impartir la predicación, que es la predicación es el alimento espiritual que Dios da para su pueblo, para su iglesia, para los que estamos aquí reunidos y para los hijos espirituales nos ven por las redes sociales y los pastores y toda la iglesia de Jesús. Que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado, sea honrado, tornado de gloria, y que su palabra que va a salir hoy por mi boca cumpla el propósito para el cual Él me la ha dado. La gloria absoluta es para Cristo. Sujeto a mi mente, pensamientos, sentimientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y persona, y dirección y discernimiento, y mi voluntad, todo sujeto a Cristo Jesús. Y que usted ponga la palabra, como se la puso el profeta Jeremías, en mi boca, para que esa palabra fluya y cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado. Y que esa palabra no regrese vacía, sino que despierta a su pueblo en el carácter de león de la tribu de Judá. Porque usted es cordero, pero también es león. Y la mayoría de su pueblo no lo conoce como león. La gloria es para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy el Señor Jesucristo preguntándole cuál es la palabra que quería hablarnos para mi vida personal, para la iglesia local y para todos los hijos espirituales y pastores que están bajo esta cobertura y para la iglesia del Señor. Sabemos que Dios quiere que tú sepas que Jesús es el soberano. Jesús es el soberano y revolucionario más grande de la historia, y el apóstol Pablo, trastornador del mundo. Jesús, el soberano y revolucionario más grande y único de la historia, y el apóstol Pablo, transformador del mundo, trastornador del mundo. ¿Sí? Entonces, Jesús el soberano y el único más grande revolucionario de la historia, y el apóstol Pablo, trastornador del mundo. Entonces, Dios quiere que tú vayas desechando la religión, porque la religión siempre quiere opacar el poder, el señorío, autoridad y soberanía de nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo. La religión, el espíritu de religión. Y por eso, si tú estás en una iglesia religiosa, tienes que salir de esa iglesia religiosa, porque es de la religión que adora falsos dioses. Pero no solamente los que adoran falsos dioses, sino dentro de la misma iglesia, que hay gente que está en una iglesia donde pues no le hablan de la autoridad, de la identidad del Hijo de Dios, porque nuestro Dios fue cordero. Nuestro Dios fue cordero, pero también nuestro Dios es león. Y por eso uno de sus nombres es león de la tribu de Judá. Otro de sus nombres es guerrero Jehová. Jehová guerrero. Jehová es su nombre. Y entonces este tema, esta predicación, es desde el nombre de león de la tribu de Judá. Sabemos que cuando no conocemos a Cristo, nosotros queremos ser más sabios, tener poder, tener autoridad, y lo buscamos en la universidad, lo buscamos en los libros de la filosofía, lo buscamos en la ciencia, los buscamos estudiando a los presocráticos, estudiando al ocultismo, a todos los libros de ocultismo. Cuando yo no conocía a Cristo hace 25 años, eso hacía, ¿verdad? Y pues quería ser fuerte. Practiqué 23 años, fueron como 20 años de artes marciales. Pero Dios me sacó hace 23 años de esa porquería, de esa basura. Y entonces, cuando yo llegué a Cristo, naturalmente, pues me hablaban puro de un Dios de amor, ¿verdad? Y está bien, porque Dios es amor, esa es la esencia de nuestro Dios, amor. Dios es amor, Dios es amor ágape, amor sin condiciones, amor ilimitado, amor incomprensible, que siendo infieles y pecadores, Él fue a la cruz y fue clavado y fue crucificado por ti y por mí. Pero entonces, cuando Dios lo empieza a conocer como león, como guerrero, como vengador, como porque Él hace justicia, como mi abogado,
como mi abogado, fíjate, como mi interventor en mi vida, como mi rescatador, ¿sí? Como vengador de mis enemigos. Entonces me di cuenta que no me habían enseñado la parte de león de la tribu de Judá. Entonces, ¿cuántas veces la gente que no conoce a Jesucristo, el enemigo les engaña que nos lavaron el cerebro, que no nos quedó otra porque no estudiamos o no nos preparamos? Pero esa es una mentira del diablo, porque siempre quiere minimizar las cosas de Dios, Satanás y sus demonios y religiones que están en cada ídolo un demonio. Y entonces, cuando tú llegas a Cristo te das cuenta que tienes el verdadero poder y autoridad que Dios te delega. Dice en Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Lucas 10:19, porque Jehová me ha dado potestad para hallar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza enemigo nada me dañará. Entonces, Dios nos da autoridad, pero entonces, ¿para qué la autoridad? Y entonces, viendo Dios en el Espíritu, trayendo a mi corazón, de cómo Él, mostrándome, por ejemplo, en esta convención que hubo ayer en México, sobre todos los gobiernos de las naciones y presidentes que estuvieron reunidos en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues muchos vemos que lo que hablan es lo que creen, lo que dicen es lo que tienen en su corazón, pero nos damos cuenta que es religión, es política, es intereses personales, es proyectos personales. Entre ellos algunos es para que se exalte su nación o se exalte el presidente. Incluso hubo tregua, hubo, como se dice, duelo en el sentido de posturas capitalistas y socialistas, ¿verdad? Que sabemos que son modos de producciones, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, fue la comunidad primitiva, el feudalismo, el esclavismo, ¿verdad? El socialismo, el comunismo, etcétera, ¿sí? Los presocráticos de la antigua Grecia, ¿sí? Las pirámides, todo eso, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta cómo están perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están así? Pero no solamente ellos, sino los gobiernos que gobiernan. Por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, Cuba. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios fuera. Y entonces todos ellos que han dejado a Dios fuera, se preguntan ¿dónde está Dios? Pero Dios no es que no quiera estar en ellos, sino que ellos rechazan a Dios. Por eso hoy te dice el Señor que el más grande error de toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, es no recibir a Jesucristo. Es rechazar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto que vemos es temporal y después que quede esto, viene la vida eterna. Entonces, hoy te digo que si no has recibido a Jesucristo, recíbelo. Porque Él te va a dar salvación, Él va a rescatar tu alma, Él te va a dar dirección y Él va a ser tu abogado y Él va a ser tu protector verdadero, porque Él no miente, su palabra es fiel. Y entonces Él revolucionó la historia cuando Él vino aquí a la tierra, cuando Él nació de la Virgen María, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Él desde que nació sabía que iba Satanás, el enemigo de todos nosotros y de Dios, quería matarlo desde niño a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús iba a revolucionar y cambiar todo. Y en ese tiempo, ¿quién estaban gobernando? Los fariseos, ¿verdad? Los doctores de la ley. Y entonces vemos que Él fue un revolucionario en el sentido de que Él vino a hablar palabras que no se hablaban. Una de ellas es el amor, es el perdón a tus enemigos. Y vamos a ver dónde está. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo del 19 al 24. En el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 19 al 24. Dice la palabra de Dios. Dice, Anás interroga a Jesús. Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Fíjate. En San Juan capítulo 18, versículo 19, ¿sí? Estamos leyendo versículo 19 al 24, donde Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo.
Jesús respondió. ¿Quién está respondiendo? Jesús. Le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, nada hablado en oculto, ¿sí? La pregunta: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí vemos cómo el sumo sacerdote Anás interroga a Jesús, uno de los fariseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sorprendían cómo hablaba el Señor. Se sorprendían del poder y autoridad que él tenía, pero sobre todo de su doctrina, o sea, de lo que él predicaba. Y si te das cuenta, en lo que él predicaba no había nada oculto, ¿sí? Por eso él decía que interrogaran a los que habían escuchado de lo que él ha hablado, ¿verdad? Y entonces dices: y nada he hablado en oculto, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, nada he hablado en oculto. Jesús es luz, Jesús es fiel, Jesús es santo, Jesús es recto, Jesús es justo, Jesús es amor, Jesús es misericordioso, Jesús es compasivo, pero desde el punto de carácter de ira, Jesús es vengador, Jesús es verdad, Jesús es verdad. Por eso en San Juan 8:32, ¿qué dice la palabra de Dios? En San Juan 8:32, algo que cuando llegó a Cristo es lo que me impactó, ¿verdad? En San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando tú llegas a Jesús, empieza una revolución. Primeramente, en tu entendimiento. Segundo, en cómo veías las cosas. Y tercero, cómo vivías antes sin Dios. Y ahora que ya eres un hijo de Dios, como Dios te va dando entendimiento, te va dando dirección, y su palabra es la única verdad. Entonces, si tú quieres ser sabio, quieres ser usado por Dios, tienes que morir a Él y ser un revolucionario. Porque Él fue un revolucionario en el sentido de estar en contra de lo que hacían los fariseos en ese tiempo. Y no solamente ese tiempo. Sabemos que cuando nació Jesús, Él vino la historia se partió en dos. Un antes de Cristo y un después de Cristo, que fue hace 2000 años. Por eso, Él, siendo soberano, Él vino a hablarnos de su doctrina. Y esa doctrina hablamos. Una doctrina, como dice el apóstol Pablo, yo predico con denuedo, con demostración de poder. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que Jesús, aunque no nos habla la palabra de política, tal así como el nombre político o política, pero Dios estaba en contra de las injusticias que se habían cometido en ese tiempo. Y por eso estaba interrogando: ¿con qué doctrina predicas, Jesús? Como que le estaba impresionando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 27? San Mateo, capítulo 27. Dice la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 27, versículo del 11 al 24. Pilato interroga a Jesús. Si te das cuenta, vimos donde un fariseo está interrogando a Jesús. Está interrogando a Jesús. Ahorita Pilatos estaba a interrogar a Jesús. Y así es lo mismo como hoy estamos predicando la palabra de Dios. La gente que no conoce a Dios nos quiere interrogar, nos quiere ver perfectos.
Pero el único perfecto y santo y es Jesús, al cual seguimos, del cual somos, del cual nos movemos, del cual hablamos. Y entonces mucha gente que no conoce a Dios nos viene a querer refutar, nos viene a querer interrogar. Por eso dice en el libro de Jeremías: ¿acaso tú, barro, puedes cuestionar lo que yo, Dios, hago contigo? Pues no, porque Dios es Dios y Él es el que manda, Él es el que determina, Él es el que define todo lo que sucede en la tierra y en tu vida y en la iglesia. Pilatos interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Te das cuenta? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Se maravillaba mucho. ¿Por qué? Porque pues, nuestro Dios, aunque estaba en carne, y andaba predicando en las sinagogas, y fue interrogado por Pilatos en esta ocasión, se maravillaban cómo Jesús sabía quién era, porque aunque lo amenazaban, porque lo injuriaban, porque lo querían sentenciar, él sabía quién era, ¿sí? Él sabía quién era, Dios, ¿sí? Y por eso él lo que nos quiere dar a conocer aquí, que Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Él no dijo nada, ¿sí? Él se quedó en silencio. Por eso un guerrero, desde el carácter de león, debe ser estratégico contra nuestros enemigos. Tenemos que aprender a ser estratégicos, a no dar información, ¿sí? A ser sabios, porque la mayoría de la gente no habla verdad. Habla una parte, o no dice la verdad. La gente que no conoce a Cristo, y en el mismo pueblo de Dios, porque hay cizaña, hay una guerra, hay trigo y cizaña. Pero lo que tenemos que entender es que Jesús, sus palabras de Jesús eran de mucho poder y autoridad, ¿sí? Y por eso él no contestó nada cuando Pilatos le dijo, no oye, ¿qué le dijo? Y dice, Jesús estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, ¿tú eres el rey de los judíos? Es decir, que le digan, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? Y él no respondió nada. Podemos decir que pasó un tiempo sin responder, pero ya después los demás se enfadaron, ¿sí? Y entonces Jesús le dijo, tú lo dices. Fue una afirmación. Fue decirles, sí, yo soy. Fue decirles, a tus órdenes, aquí estoy, sin que Jesús hablara por sí mismo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que lo que el enemigo lo hace enfurecer es que tú, en las batallas, en las luchas, en las pruebas y desiertos que estás pasando, te has confiado en Dios y en lugar de estar triste, te estés riendo, te estés gozando. Y aparte de eso, estés adorando y alabando a Dios. Como Silas y Pablo en la cárcel. En lugar de estar tristes, empezaron a cantar al Señor, a alabar al Señor. ¿Y qué dice? Que se rompieron las cadenas. Dios mandó un ángel y rompió las cadenas de la cárcel. Entonces, la estrategia es siempre ser estratégico. Por eso, desde el carácter del león, para ganar nuestras batallas. Dios siempre estuvo en contra de la religión. Desde que Él vino, no solamente partió la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, sino que Él revolucionó. Y por eso su doctrina es su palabra, su santa palabra, la única verdad y verdadera verdad. Es eterna, no pasa y es viva y eficaz.
Entonces, y luego dice en el 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Sí? Entonces, el Señor te quiere decir hoy que ya no te maravilles por un artista, que tú que no conoces a Cristo, también a la iglesia, que no tengas un ídolo, que no tengas un político, que no tengas el intelectualismo de la universidad, la sabiduría del mundo, porque antes te maravillabas de eso, pero como decía el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, el apóstol Pablo encarcelaba, apedreaba a la iglesia, mataba a los cristianos, pero cuando Dios se le presentó a Saulo de Tarso, que es Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice que quedó ciego por el resplandor que envió. Fue un cambio radical. Jesús, como que le dijo a Dios, ¿por qué me persigues? Yo soy el Cristo al que tú persigues. Y Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces hubo un cambio radical ahí, una revolución al instante. Y Pablo desde ese momento, el que perseguía a la iglesia, el que encerraba a los cristianos, apedreaba a los cristianos, encarcelaba a los cristianos, mataba a los cristianos, su mente fue transformada y cambiada al instante, y desde ahí fue un siervo de Dios, escogido por Dios como apóstol, para trastornar el mundo. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que tú seas radical. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O eres del reino de la luz o eres del reino de las tinieblas. No hay punto medio. Entonces Jesús nos vino a revolucionar, y por eso con la doctrina que es su palabra, que es la única verdad y verdadera, y que de ahí no existe ninguna mentira, que lo que dice se va a cumplir, y eso se está cumpliendo cabalmente. Entonces, todos los que le sirven a Satanás, los luciferianos, masones, illuminatis, rosacruces, satanistas del nuevo orden mundial, que está ahí Satanás obrando a través de ellos, seguían, según ellos, queriendo tener el control mundial. Pero nunca podrán, porque el que manda es Dios. Entonces, lo que te quiere decir hoy el Señor, que Jesús revolucionó la historia, revolucionó la forma de pensar, revolucionó la forma de vivir, pero sobre todo, Él es Dios, Él es santo, Él es soberano, Él es verdadero, Él existe, Él es real, y Él es Espíritu ahora, Espíritu Santo. Y Él quiere que tú seas, si tú quieres ser sabio, acepta a Jesús. Si tú quieres ser inteligente, acepta a Jesús. Si tú quieres tener poder, acepta a Jesús. Si quieres ser usado por Dios, ríndete a Dios, y Él te va a dar dones y ministerios para servirle en su reino. Porque lo que se sirve y se hace en su reino no es temporal, es eterno. Pero lo que tú siembras allá en el mundo es temporal, porque todo en el mundo fuera de Dios es muerte, y dentro de lo que está Dios es vida. Entonces, Dios está llamando hoy desde el carácter de león, enseñándote que Jesús vino a revolucionar la historia, vino a cambiar la forma de pensar, la forma de vivir y la forma de ser, pero sobre todo, Él vino a mostrar justicia, Él vino a mostrar verdad, Él vino a edificar, Él vino a levantar, Él vino a salvar. Y hoy Dios quiere enseñarte que cómo es que tú puedes crecer en eso que quiere el Señor. Y vemos no nomás esos opositores que ya vimos. Él tuvo más. ¿Qué dice Mateo 23:13? Vamos a leer unos. San Mateo 23:13. San Mateo 23:13, dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 23 versículo 13, Jesús acusa a escribas y fariseos. Jesús acusa a escribas y fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y luego en el 14, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las causas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y luego también,
En el 15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. En el 16, ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, ¿verdad? Y en el 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o en el templo que santifica el oro? ¿Verdad? Y luego en el 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y luego en el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santificáis o la ofrenda? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, la doctrina de Jesús acusa a los fariseos y a los escribas, ¿sí? Entonces, si tú, un religioso que está en una religión que no se habla de Dios, si le dices Jesús acusa, así textualmente, como lo dice su palabra, él va a decir, como si no tienes enseñanza, va a decir, lo que está hablando ese siervo de Dios, o ese ministro de Dios, no es cierto que Dios acuse. Y entonces, aquí lo está diciendo. Jesús acusar a escribas y fariseos. ¿Sí? Pero luego, ¿qué les dice? ¿Qué le está diciendo? En el 19, necios y ciegos. En el 16, guías ciegos. En el 14, versículo 14, escribas y fariseos hipócritas. En el 13, escribas y fariseos hipócritas. ¿Sí? Si te das cuenta, ¿por qué crees que Dios estaba refiriendo eso a los fariseos y a los escribas? Porque siempre ha habido injusticias, porque siempre ha habido intereses, porque siempre ha habido conveniencias, porque siempre ha habido opresión, esclavismo. Y si tú no eres cristiano, estás en el mundo, Dios quiere sacarte de eso. ¿Y dónde no vas a encontrar mentira? En Dios. En Dios no hay mentira. Dios es verdad. Y Él es verdad y siempre será la verdad. Y por eso la verdad de Dios, donde dice que Jesús acusa a los escribas y fariseos, se está refiriendo, en pocas palabras, que Jesús vino a revolucionar su forma de vivir, que eran mentirosos. Y ellos querían decir que eran justos. Ellos querían decir que ayudaban, que hacían bien a la gente. Entonces Jesús les vino a revolucionar con la doctrina, que es la palabra, que es la verdad, y acusarlos a los escribas y fariseos de por qué no hacían lo que ellos decían. El único que no nos falla, quiero decirte hoy, es Jesucristo. Lo que dice su palabra es lo que sucede, lo que acontece, y es única verdad. Pero el hombre fuera de Dios miente. El hombre fuera de Dios busca su interés. El hombre fuera de Dios busca su conveniencia, busca su comodidad. Y quiere ser sabio y no quiere recibir a Jesucristo y se enfoca en estudiar tantas cosas de las universidades o carreras, como nosotros pasamos ese tiempo. Entonces, ¿tú quieres ser un revolucionario? Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Tú quieres hablar con denuedo como habló el apóstol Pablo cuando hizo cambio radical y transformación y revolución de su forma de vivir y pensar, cuando el mismo Pablo que perseguía a Jesús y a su iglesia dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando Dios le dijo, Saulo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Yo soy el Cristo a quien tú persigues. Y él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Hubo una revolución al instante, una transformación de pensar y de vida. Y desde ahí el apóstol Pablo fue radical. ¿Qué significa radical? Que murió hasta el último, degollado. Bueno, murió, todos los apóstoles murieron, les cortaron la cabeza, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos que aprender que el reino de Dios es para
valientes, no es para cobardes, ¿sí? Pero sobre todo lo que tenemos que entender, que tenemos que pasar muchas cosas. Un verdadero siervo de Dios es como el apóstol Pablo. Si vivo es para Cristo y muero es para Cristo. Entonces también Jesús, al entrar en Pablo lo revolucionó. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba con autoridad, desde el carácter de león, desde el carácter de guerra, de ser un león. Porque nosotros tenemos el ADN de Jesucristo. Somos corderos y también somos león, ¿sí? Y entonces, desde el punto de vista de león, en Jesús, en Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y fue algo más tremendo que está aquí en la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que te debe de impactar? Que tú no eres ser complacente, ¿sí? Tú tienes que ser lo que Dios quiere que digas y hables, ¿sí? Por eso vemos que el apóstol Pablo trastornó al mundo, ¿sí? ¿Y dónde está escrito? ¿Sí? En Hechos 17:6. En Hechos 17:6. Dice la palabra en Hechos 17:6. Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice la escritura: pero no hallándolos trajeron a Jasón. Pero no hallándolos trajeron a Jasón. Y si algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. ¿Sí? Eso sucedió en Tesalónica. ¿Sí? Un alboroto. En el capítulo 17, de hecho, dice el alboroto en Tesalónica. ¿Sí? Y para entenderlo, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días reposó, discutió con ellos. La religión te enseña que tú no tienes que discutir. Pero aquí Pablo nos habla que ya siendo siervo de Dios, él discutía. ¿Por qué? Dice, con ellos. ¿Con quién? ¿Sí? Con los judíos. ¿Sí? En el 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Fíjate, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿verdad? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniéndoles celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Si te das cuenta, Pablo les habló de las escrituras, de la palabra de Dios. Les hablaba que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él es el Cristo. O sea, en pocas palabras, Dios utilizó al apóstol Pablo para decirle a los que estaban en Tesalónica, en Anfilópolis y Apolonia,
¿sí? Pablo y Silas estaban hablando de la doctrina de Dios, estaban hablando de la palabra de Dios y estaban hablando que Cristo tenía que padecer, resucitar de los muertos, ¿sí? Pero sabemos que los judíos se molestaron, porque ellos estaban también hablando a los judíos, se molestaron. Entonces dicen, ¿ustedes por qué vienen a alborotar aquí? Si aquí nada más tenemos un rey, ¿sí? Que es César, ¿sí? Y por eso pensaban que el apóstol Pablo estaba viniendo a los decretos de César, ¿sí? Diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero tenida fianza en Jasón, y los demás los soltaron. Si te das cuenta, Pablo, cuando iba a predicar la palabra, hablaba lo que decía la palabra, no importando en ese tiempo las leyes y decretos de César, y diciendo que Jesús es el rey. Y por eso ellos se molestaron. ¿Cómo? Si aquí nuestro rey es César y sus leyes son los decretos que él ha hecho. Entonces Dios usó al apóstol Pablo para trastornar al mundo. Por eso cuando tú vas a predicar la palabra o te va a usar Dios para ir a un lugar, la gente se va a oponer, la gente te va a acusar, la gente quiere hacer un alboroto como este, porque no entienden que Jesús es Dios. Ellos están acostumbrados a seguir ese Dios que les enseñaron, esas doctrinas de demonios que les enseñaron, esa sabiduría y conocimiento del mundo. Pero sabemos que Dios revolucionó ahí usando al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo y Silas, dice ahí en el 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Te das cuenta que algunos creyeron? Algunos creyeron, ¿sí? Y de ellos eran griegos piadosos, mujeres nobles, ¿sí? ¿Y a quién estaban hablando? En el 5, entonces los judíos que no creían, había gente que no creía, tenían celos, ¿sí? Entonces fueron los que alborotaron y querían armar una trifulca contra Pablo y Silas para que los detuvieran, pero dice que no los pudieron detener, los soltaron. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda, porque cuando Dios nos usa, Él pelea por ti. Pero siempre tú tienes que entender que un cristiano, un hijo de Dios verdadero, que con el carácter de león, conociendo la identidad, conociendo quién es para Dios y quién es Dios para ti y para mí, vamos a saber nuestra comisión, asignación aquí en la tierra: servir a Cristo hasta que nos llame a su presencia. Pero para eso tenemos que dejarnos revolucionar por Dios, pero primeramente aceptar a Jesucristo. Revolucionar es Dios cambia, un nuevo nacimiento, un nuevo ser, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, nos liberta, nos sana, nos restaura, nos da ministerios, dones. ¿Para qué? Para servirle al Señor y a todo el pueblo de Dios. Pero para eso tenemos que dejarnos revolucionar por Dios, a ese cambio, a esa transformación, porque el único que transforma y cambia es Jesucristo. Si te das cuenta, la política, los que no conocen a Cristo, hablan de una cuarta transformación, pero la verdadera y única transformación verdadera es la palabra de Dios, es la doctrina de Dios, que interrogaron Pilatos, que interrogó el fariseo que vimos antes de Pilatos, y ahorita que interrogaban ¿quién? Los judíos, los escribas, los nobles, pero dentro de ellos unos creyeron, ¿verdad? Y entonces, ellos donde iban, salvaba a Dios almas. Donde iba Pablo, trastornaba al mundo. ¿Qué es trastornar? Revolucionar, derribar, acusar la falsedad de la religión, del conocimiento del mundo, y para establecer la palabra de Dios y el reino de Dios con violencia. Por eso el Señor lo dice: el reino de Dios
sufre violencia y solo los violentos le arrebatan. Pero para eso tú tienes que ser un hijo de Dios radical. Radical que aborrezca todo el pecado, que aborrezca el mundo, en el sentido de sus costumbres, tradiciones, idolatría. Todo lo que aborrece Dios tú tienes que aborrecer. Tienes que morir a ti mismo, morir a tu carne, morir a tu yo, morir a tu ego, morir a tu forma de pensar, morir a tu forma de hacer las cosas, morir a tu profesión si estudiaste, morir a tus proyectos, morir a tus anhelos, morir a tu voluntad, morir a la carne, morir y entregar todo al Señor para tú poder ser un siervo, sierva, hijo, hija de Dios, para revolucionar el mundo. ¿Para qué revolucionar? Ir por las almas perdidas. ¿Qué es revolucionar el mundo? Demostrar el poder de Dios, como lo hacía Pablo, con milagros, prodigios, maravillas, sanidades, liberaciones. Y no solamente Pablo. El apóstol Pedro, ¿cómo trastornó al mundo? Cuando él caminó sobre las aguas, sobre el mar. Cuando él entraba en un lugar y sin que hablaran, nomás con la presencia de Dios en el apóstol Pedro, empezaba a sanar muchas, se convertía en 3,000, 5,000. Entonces esa es la forma como ellos, Dios les enseñó de hacer las cosas de Dios, tienen que ser radicales. Es decir, va a haber un precio en el cual tú tienes que hablar la verdad, decir la verdad y soltar la verdad y anunciar la verdad, que es el evangelio, que es la palabra de Dios, la doctrina divina de Dios, única, verdadera, que está y que está escrita en su palabra. Esa es la que transforma, esa es la que revoluciona, esa es la que salva de este mundo terrenal para entrar al reino celestial. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta de la vida eterna. Pero no solamente de eso, la puerta de la sabiduría, la puerta de la salvación, la puerta de la bendición, la puerta de la provisión, la puerta de la libertad, la puerta de la protección y cobertura que Él te da verdadera. Porque su amor de Dios es incondicional. Solamente tú tienes que arrepentirte para llegar a Cristo. Y entonces, antes de Cristo no había ninguno que predicara así. Es más, no podían predicar porque Dios, para dar a conocer un antes y después, antes de Cristo, estaba la ley, ¿verdad? Por eso en la palabra de Dios también está la ley y está Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, Jesús vino a revolucionar la historia, a revolucionar todo. Y entonces, el tener a Dios, el servir a Dios, el tener a Jesucristo, te hace ser un hombre victorioso, un hombre vencedor, un hombre que Dios va a usar. ¿Tú quieres que tú seas Dios? Lee la palabra de diario Dios, humíllate ante Dios, ríndete ante Dios diario. ¿Cuándo diario? En las pruebas, luchas, tribulaciones, desiertos, tienes que pasar, tienes que creerle a Dios, tienes que ser procesado, tienes que levantarte para poder usarte Dios con denuedo, como pasó con el apóstol Pablo, apóstol Pedro. Pero antes de eso, cuando no conocíamos a Dios, pues vemos que hay un político, o un intelectualista, o un historiador, un filósofo, un novelista, o los griegos presocráticos. Nos sorprendía sus filosofías torcidas de demonios. Y yo cuando no conocía a Cristo me impactaba. Pero ahora que hace 23 años llegó a mi vida, todo eso quedó por basura. Y ahora pues conocemos al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede. Y entonces entendí que en Jesucristo somos revolucionarios, porque Él vino a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. No solamente nuestra alma salvó, ¿sí? Entonces, por eso, ¿qué dice en Mateo 7, 28, 29? Dice la palabra de Dios en San Mateo 7. Dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 7, versículo 28, 29.
Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Dice la palabra de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te das cuenta? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina. ¿Sí? ¿Por qué se admiraba? ¿Tú crees que los escribas se estaban admirando de su doctrina? Pero no solamente los escribas, los fariseos, los judíos, sino también los gobernantes. Cuando vemos que César el rey, ¿sí?, sus decretos, porque es un conocimiento, una sabiduría mundana. Y cuando Dios vino en carne, empezó a revolucionar, porque su doctrina es verdadera y divina, soberana. Entonces ellos nunca habían escuchado, supongo que esos escribas y fariseos y judíos no habían escuchado hablar a nadie, y eso que se consideraban los doctores de la ley, eruditos. Dentro de ellos, uno de ellos fue Pablo, antes de ser alcanzado y ser revolucionado por Dios, salvado por Dios. Entonces ellos se sorprendieron, dijeron, pues desde que yo he nacido hasta esta edad que tenemos los escribas, nunca hemos escuchado hablar a alguien como Jesús. Y por eso dicen que se maravillaban de las palabras que hablaba Jesús, y ellos decían de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te das cuenta? Entonces, pues es sencillo de explicar. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es soberana y es la única verdad. Siempre será la primera y en todo tiempo, nunca la segunda. Porque cuando la religión entra a las congregaciones, dices que Dios tiene la última palabra de este diagnóstico que me diagnosticaron que estoy enfermo, o de este asunto que estoy en el juzgado llevando. Es que ya el abogado y el médico dijeron eso, pero Dios tiene la última palabra. Es mentira. Dios tiene siempre la primera palabra, porque si no tuviera la primera palabra no sería Dios, no sería Dios. Entonces Dios tiene la primera palabra y su doctrina es la primera doctrina y única y soberana, que es verdad. Entonces por eso esos escribas, tantos años cansados en sus filosofías huecas, enseñanzas torcidas, en sus mandamientos de hombres, en sus decretos de hombres, eran vanos, porque la palabra del mundo es vana, es muerta. La única palabra viva es la de Dios. Y no solamente eso, la sabiduría divina de Dios es eterna. Y la sabiduría del mundo es diabólica, enfermiza, dice el libro de Santiago. Entonces tú quieres revolucionar el mundo, acepta a Jesús, para que seas enseñado por Jesucristo, para que seas ese hombre revolucionario que usará a Dios para salvar almas y convertir almas a Cristo. Naturalmente Dios lo hace usando tu vida. Pero aquí dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Para tener autoridad necesitas vivir lo que dices, y Jesús no pecó nunca. Jesús lo que decía, lo hacía. Jesús nos predicó con el ejemplo. Y para trastornar y revolucionar el mundo tenemos que esforzarnos en vivir como Dios quiere. Y para eso necesitamos ser radicales. Y en Mateo 10:28 dice la palabra de Dios, San Mateo 10:28, dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Te das cuenta? Es una palabra de Dios, de su doctrina, ¿sí? El que no conoce a Cristo, el que sigue una religión, cualquiera que sea, dicen, no, pues que se van a salvar. Están adorando ídolos, imágenes de yeso, metal, papel, cristal, hasta los cargan y se les caen y se destruyen. Esos no, y dicen que hay un purgatorio. Pues la palabra de Dios no dice eso. La palabra, la doctrina y única de Dios, que es la que revoluciona, que es la que cambia y transforma, es la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es la única verdad, doctrina verdadera, santa.
y única, soberana, eterna. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos está hablando de algo tremendo que los religiosos no entenderán. Aquí nos está hablando de Dios, y nos está hablando también de Satanás. Satanás, ¿qué quiere hacer Satanás con las almas del mundo que no han recibido a Cristo? Y a los que ya estamos en Cristo. Lo dice bien claro, ¿sí? Quiere intimidarnos con temores y matar nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, quieren matar tus planes y propósitos, tu llamamiento celestial de parte de Dios. ¿Y cómo va a usar? Va a usar a la religión, a los que son religiosos. Pero el Señor dice que no temáis a ellos, mas el alma no pueden matar. Y aquí, eso es desde el punto de vista del reino de las tinieblas, que Jesús nos advierte que no les tengamos miedo a los del reino de las tinieblas. En pocas palabras dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué es temer a Cristo? Es aceptarlo, recibirlo como tu Señor y Salvador. Temer a Cristo, que aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta? Nos está hablando aquí de Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? O sea, en pocas palabras, Dios no quiere que te pierdas, ni quiere que yo me pierda. Pero es nuestro, tú vas en el sentido de tu determinación, porque Dios te dio libre albedrío y libre voluntad, ¿sí? Tú mismo serás destruido o tú mismo serás salvado. En el sentido, no es que Dios te quiera que tú te pierdas, sino no tendría caso predicar, no tendría caso que Jesús resucitara de la tumba. No, Dios quiere que tú seas salvo, pero por tu misma decisión, por tus mismos hechos, por negar a Jesús, por no aceptar a Jesús, tú mismo te pierdes. Y a veces le echamos la culpa a Dios cuando de nuestros problemas, pero no es Dios, eres tú, porque eres necio, si eres ciego, quieres seguir adorando esas imágenes de Jesús de metal, de cristal, que no te salvan, que te esclavizan, que te meten, te doblegan al pecado. Entonces, hoy Dios te está anunciando, y me está anunciando, ¿sí?, que temamos a Cristo, ¿sí?, y no temáis a los que matan el cuerpo. Satanás quiere matar el cuerpo a través de esta pandemia, a través de este coronavirus, a través de este virus. No solamente al mundo, a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso Él está empeñado en destruir nuestro cuerpo, ¿sí? Pero dice el Señor, mas el alma no puede matar. Efectivamente, ¿sí? ¿Te das cuenta? Es un entendimiento profundo, revelación. Más bien, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? ¿A quién se debe temer? Por eso dice aquí en el San Mateo 26, al 27 al 28, ¿a quién se debe temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Es algo duro, pero esa es la palabra de Dios. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que entender que Dios quiere que tú seas radical. O eres del Hijo de Dios, del reino de Dios, o eres de las tinieblas. No hay punto medio.
Tenemos que vivir en santidad, consagración, apartados para Dios en todo y por todo, y no mezclarnos con el mundo, no mezclar las cosas de Dios. Tenemos que ser radicales para ser esos revolucionarios que Dios quiere que tú seas, para que demuestres y hables con poder y de nuevo la palabra de Dios, en el cual va a haber milagros, sanidades, cojos, mancos, ciegos serán sanados. Dios puso el ejemplo porque Él fue el más grande y el único soberano revolucionario que cambió la historia, partió la historia en dos, y la forma de pensar, la forma de vivir y de ser en todo el planeta, el globo terráqueo. Y no solamente eso, le siguió el apóstol Pablo, le siguió el apóstol Pedro, por hablar de algunos. Entonces, Dios quiere que tú tengas el carácter de Dios, la identidad de Dios, y que sepas quién eres tú en las manos de Dios. Un siervo, una sierva que va a trastornar el mundo, establecer el reino con violencia y salvar almas y rescatar almas para el reino de Dios. Y entonces tenemos que vivir con una actitud de guerra, con una actitud del reino y mente de Cristo, no con una actitud de religión. ¿Qué es religión? Pues es ese espíritu que quiere apagar el poder de Dios. ¿Y quiénes son los religiosos? Los que buscan a Dios cuando tienen un problema, cuando están en situaciones difíciles, cuando se quedaron sin trabajo, cuando están divorciándose de su familia. Entonces quieren buscar a Dios y lo hacen a su manera, a su forma. No reciben a Cristo, solamente son seguidores de Cristo, solamente son fanáticos de Cristo, pero nunca aceptaron a Jesucristo con sus labios, ni se rindieron a Cristo, ni fueron bautizados. Así hay muchos en la iglesia que no se han bautizado, llevan años. Y entonces Dios quiere que tú entiendas que para Cristo es entregarle todo, nada a medias. Y que para que tú seas un cristiano que revolucione el mundo es vivir todos los días para Él, morir a ti, cada día decir yo muero a mí mismo y solamente vivo para Cristo, todos los días. Hoy lunes yo muero a mí mismo y vivo para Cristo. Hoy martes yo muero a mí mismo y vivo para Cristo. Hoy miércoles yo muero a mí mismo y vivo para Cristo. Hoy jueves yo muero a mí mismo y vivo para Cristo. Hoy viernes yo muero a mí mismo y vivo para Cristo. Hoy sábado yo muero a mí mismo y vivo para Cristo. Hoy domingo muero a mí mismo y vivo para Cristo. Es decir, todos los días tenemos que estar a la voluntad y disposición de Dios, humillándonos, viviendo para Él. Para tener poder y autoridad que Dios ya nos dio, es creerle, es vivir para Él, morir para Él. Como el apóstol Pablo lo entendió bien claro: vivo para Cristo, muero para Cristo. Sea que viva o muera, soy vencedor, soy victorioso. Por eso el moño negro se debe de quitar de las iglesias, de los funerales, de los siervos, porque siguen poniendo el moño negro. Pero el Señor nos ha enseñado que cuando tú mueres es como partir a la vida eterna. Y entonces, ¿por qué un moño negro? Debe ser blanco. Pero la gloria y la honra es para Dios. Esta predicación es de entendimiento, para entendidos, porque los entendidos resplandecerán como el firmamento, no para religiosos. Y sé que habrá un religioso que va a decir: es que eso no está escrito en la palabra, eso no lo logro entender. Mejor no hables y no te opongas contra los profetas y apóstoles del Señor. Mejor decirle: Señor, revélame, quiero entender más tu palabra. La gloria es absoluta para Jesucristo. Gracias.